Les pido tomar asiento, por favor. Continuamos entonces con la segunda parte de este seminario. Tenemos ya en la testera a las señoras María Soledad Cisternas Reyes y Pamela Molino Toledo. Vamos a partir presentando a María Soledad Cisterna, quien es abogada y magíster en ciencia política, profesora en Derecho e investigadora, enviada especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas desde el 2017, expresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas entre el periodo 2013 a 2016 y Premio Nacional de Derechos Humanos en Chile el año 2014. María Soledad Cisternas nos expondrá sobre los estándares internacionales en derechos humanos de las personas con discapacidad y los desafíos de la legislación chilena para la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cabe destacar que la señora María Soledad Cisternas tuvo una destacada participación en la elaboración de este instrumento internacional. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí nuevamente un honor estar aquí como invitada en el grupo que dirige don Lamberto Cisternas sobre acceso a la justicia, hablando sobre la temática de los derechos de personas con discapacidad y hoy día particularmente en relación al tema de la capacidad jurídica. Quisiera también hacer un reconocimiento porque creo que uno en la vida va haciendo cosas y hay personas que toman esos hilos, esas líneas de trabajo y las toman con compromiso. Y me refiero al joven abogado John Flynn, que está sentado por ahí y cuyo artículo sobre una sentencia salió publicado en la revista que ustedes tienen. Me siento muy contenta de ello porque a raíz de una pasantía que realizó conmigo en el comité, él se interesó y sigue profundamente interesado en el tema de derechos de personas con discapacidad. Así que felicito a John por eso. Bueno, por otro lado, contenta de quienes me han precedido y también estar con Pamela, todas muy buenas y excelentes presentadoras, oradoras sobre este tema. Cuando de estándares internacionales se trata, evidentemente, y no voy a repetir porque tengo un tiempo limitado y pedí que cuando me quedaran 5 minutos me toquen el brazo para avisarme, sabemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el hito histórico, normativo, fundamental en materia de derechos de las personas con discapacidad. No solamente por las normas que contempla, sino por la forma como se elaboró este instrumento jurídico, ya que no fue solamente un trabajo de escritorio, un trabajo de texto mirado hacia las personas con discapacidad, sino una labor de un comité ad hoc donde participamos muchas personas con discapacidad y pudimos entregar nuestros directos aportes a la conformación del articulado. En aquella oportunidad se señaló siempre que la Convención no crearía derechos nuevos. Y desde allí he pensado que los instrumentos jurídicos nacen a la luz de un contexto, pero una vez nacidos vuelan y cobran su propia vida. Por lo tanto, hoy día puedo decir con asertividad que no es tan cierto que no creo derechos nuevos. Eso por una parte, y que es un tema más largo, ¿no?, de poder conversar. Pero como siempre estamos tocando la accesibilidad, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos llamar un derecho nuevo y que tiene alta incidencia a lo largo de todos los artículos de la Convención y también en este que se refiere a capacidad jurídica, el artículo 12 al que nos estamos refiriendo.
Como se ha señalado anteriormente, la Convención y el mérito que tiene la Convención es traer sobre la mesa el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. No voy a ahondar mayormente en esto porque ya se ha explicado lo que significa el concepto multifocal de la deficiencia, la interacción con barreras y cómo esto impacta en términos de las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Por lo tanto, mientras menos barreras existan, menor será el grado de discapacidad que experimente una persona. Y al contrario, a mayor barrera, mayor discapacidad. ¿Y qué es lo que implica esto? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia? Que esto traslada hoy día lo que significa la responsabilidad de, entre comillas, de las necesidades individuales de una persona. Ya no está radicada en la familia ni en la misma persona, sino que se vuelca también hacia el Estado. Hacia el Estado como un actor principal que debe crear los entornos necesarios para eliminar barreras y crear aquellas condiciones que permitan la igualación de oportunidades, pero también la igualación material de resultados o de hechos. Y como lo dice el General Comment, el número 5 del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la igualdad inclusiva, que es un concepto nuevo, que no habíamos escuchado antes. Dentro de ese marco, entonces, tenemos que la Convención nos presenta distintas innovaciones en distintos campos. Pero fíjense que cuando hablamos de capacidad jurídica, podemos claramente observar que esto tiene un respaldo en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos reconocen el derecho de toda persona, y valga la redundancia, a la personalidad jurídica y por ende a la capacidad jurídica como un atributo de la personalidad. Y fíjense ustedes que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que no se admitirán excepciones, restricciones a la capacidad jurídica. Estamos hablando del año 1966. Por lo tanto, el artículo 12 no inventa el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley, que es algo o es un derecho del cual disponían las personas con discapacidad, por supuesto, desde siempre, como toda otra persona. Pero en la práctica se veían entonces las restricciones constantes, sistemáticas y yo diría totalmente homogéneas en los distintos ordenamientos jurídicos, sean latinos o sajones, en torno a establecer restricciones efectivas a la capacidad jurídica. ¿Y cuál es la base de esto? La base de esto se justificó en su oportunidad, y estamos hablando siglo XIX, ya estamos hablando después de la Revolución Francesa, cuando viene la codificación del derecho, y fíjense que en relación a esto, lo que busca la sociedad y lo que ve en una persona con discapacidad es tratar, entre comillas, de brindar protección, bajo lo que muchas veces nosotros en derecho estudiamos como el principio pro homini, que hoy día se denomina el principio pro persona. Y desde el prisma del principio pro persona, entonces, la mejor forma de dar protección a personas con cierto tipo de discapacidades era a través de estas declaratorias de incapacidad, decretos de interdicción y la determinación de guardas que, como ya se ha explicado antes por Paula, determinan una serie de efectos jurídicos negativos, por cierto, hacia la persona con discapacidad. Sin embargo, cuando evoluciona desde la década de los 90 el modelo social de los derechos humanos, empiezan a tener voz las personas con discapacidad mental o psicosocial y también las personas con discapacidad intelectual.
Y es por ello entonces, y por eso es necesario explicar este contexto, que la mirada cambia, el enfoque cambia. Y entonces ustedes podrán ver que la convención, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, establece como primer principio de la convención la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, que para la mayoría será de perogrullo, quien lo pone en duda, pero sí para las personas con discapacidad fue necesario explicitarlo. Y luego tenemos la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la inclusión, la participación plena y efectiva en la sociedad, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, pero también el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana y el reconocimiento de las facultades en evolución de niños y niñas con discapacidad y el derecho a preservar su identidad. Parafraseando también lo que decía la Convención de los Derechos del Niño. La Convención fue conservadora en el sentido de tomar aquellas cosas que venían dando los otros instrumentos internacionales, pero bajo el prisma de otorgar lo que en doctrina se llama el ejercicio diversificado de los derechos. Y en ese ejercicio diversificado de los derechos es que nos encontramos con este artículo 12, que fíjense ustedes que con mucha sabiduría, la Convención no habla de guardas, tutelas, curatelas, interdicciones, incapacidad, nada de eso. Lo fija en positivo y nos dice este artículo sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Y a continuación, que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la personalidad jurídica. Y acto seguido, como les digo, parafraseando los instrumentos anteriores, nos dice que las personas con discapacidad tendrán el derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. O sea, esto es una declaración amplia, ¿no? En todos los aspectos de la vida, por lo que anteriormente se ha estado diciendo y que voy a explicitar en algunos minutos. Y entonces, vuelvo al sistema antiguo, bajo el principio pro homini en aquella época, protección, interdicción, voluntad sustitutiva. ¿Ya? Entonces, hay alguien que representa a esta persona en la toma de decisiones y la persona entonces con determinada discapacidad tiene que actuar bajo el ministerio o autorización de ese representante. Y si no, sus actos serán nulos. Entonces la Convención, al decirnos esto otro de la capacidad jurídica para todos los efectos de las personas con discapacidad, nos dice sí. No es que no reconozcamos que hay personas que requieren algún tipo de soporte. Y por lo mismo entonces establece que los estados deberán proveer un sistema de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer esta capacidad jurídica. Aquí se abre entonces un gran capítulo de la definición de los sistemas de apoyo, que también me voy a referir brevemente y sé que Pamela se va a referir a lo comparado. Pero también la Convención nos dice, sí, pero el apoyo tiene que estar también sometido a ciertas salvaguardas. Y estas salvaguardas lo que tienen por objeto es evitar todo tipo de abuso, conflicto de interés e influencia indebida. Porque si el apoyo, el soporte lo presta una persona, entonces tiene que dar estas muestras de transparencia, ¿no? ¿Y qué es lo que se debe fijar como centro de esto? El respeto a los derechos, a la voluntad y a las preferencias de las personas.
A continuación nos dice que debe ser proporcional a la discapacidad de la persona, a lo que se necesita para un acto jurídico determinado, que sea por el menor tiempo posible y que esté sujeto a la revisión de un órgano o autoridad judicial competente e imparcial. Hasta ahí vamos todo bien en lo teórico, pero nosotros necesitamos saber cómo podemos llevar a la práctica esta situación que se nos plantea hoy día del principio pro persona, en donde el modelo hoy día es voluntad con apoyos, ¿ya? Pero fíjense ustedes que tenemos que ir haciendo un descarte, porque en general se habla de discapacidad genérico y hay muchas realidades dentro de la discapacidad. Entonces, por eso, si nosotros nos vamos al General Comment 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en primer lugar nos vamos a encontrar con la premisa 1 que nos dice que las personas con discapacidad muchas veces requieren solo el reconocimiento de su capacidad sin necesidad de requerir el apoyo. Y ustedes lo verán, hay muchas personas con discapacidad que perfectamente pueden actuar en la vida jurídica, decidir sobre sus cuerpos y no necesitan de nadie que les esté apoyando en esas decisiones. Aquí podemos nombrar a diversas discapacidades, como por ejemplo podrían ser personas sordas, personas ciegas, personas con ciertas discapacidades físicas, etc. Y fíjense, me detengo acá, en las discapacidades físicas, porque ha ocurrido casos en personas que tienen discapacidades físicas de tetraplegia, donde además está afectada el habla, donde a esas personas se les ha decretado la interdicción. Y es famoso y conocido un caso chileno de un actor que se cayó de un caballo y quedó con este tipo de discapacidad. Y en ese caso, fíjense ustedes que se designó como guardadora a la señora de esa persona. Pero en algún momento la señora decidió irse del lado de este marido y le dijo a la mamá de él que se hiciera cargo. Pero fíjense que lo bueno fue que alguien se dio cuenta que esta persona con el movimiento de los ojos podía dar a entender su voluntad, y frente a una pantalla con reconocimiento de las letras, la tecnología le ayudaba a hacer frases y hoy día escribe obras de teatro, es un dramaturgo. Algo parecido a lo que le ocurrió al físico Stephen Hopkins, similar. Él podía así mover algunos dedos. Bueno, por eso traigo a colación esto. Porque finalmente lo que se pone en tela de juicio en esto es la voluntad para la toma de decisiones. Y tenemos claro que una persona, aunque no pueda hablar y solo pueda mover los ojos, y hoy día la tecnología le ayuda, esa persona perfectamente puede manifestar su voluntad. Tiene mayor complejidad de ser muy claro. Entonces, esta situación se presenta fundamentalmente para personas con discapacidades intelectuales, discapacidades psicosociales e incluso para personas sordociegas o discapacidades múltiples. Y en estos casos entonces es que se deben y los países deben analizar y abrir la puerta a cuáles son los sistemas de apoyo que se va a brindar a la persona, desde aquellos oficiosos e informales a aquellos que sean formales como tal. Sabemos de países vecinos, por ejemplo, que ya reconocen que una persona podría, a través de una declaración notarial, designar a una persona como apoyo, ¿ya? Para los actos que lo necesite. Porque también, por otro lado, avanzó la interdisciplina para reconocer que la discapacidad no es una sola y pareja, aunque sea, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, hay distintas posibilidades para la toma de decisiones, con mayor razón para las personas con discapacidad psicosocial y personas sordociegas. Entonces, en esos casos, hay que abrir una gama de posibilidades de apoyo que vayan de lo mínimo hacia lo mayor, gradual.
No es una cosa pareja. Y esto no es fantasía, porque antes de la convención esto sí existía en Suecia, por ejemplo. Y un sistema en que el Estado financia apoyos, por ejemplo, para que una persona celebre un acto determinado, un contrato, ¿ya? Y ahí tendrá un soporte jurídico específico. En otros países, Dinamarca, por ejemplo, hay personas que requieren apoyos para expresar la voluntad y para vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, aun cuando esa persona, por ejemplo, sea tetrapléjica. Y esa persona puede vivir sola, puede salir a hacer sus cosas y tendrá los turnos de asistencia y apoyos. Ahora, esto me parece de gran relevancia, se roza con otros artículos de la Convención para tratarlo más cercano, el acceso a la justicia, donde allí entonces queda en manos, primero del legislador con esto de los ajustes de procedimiento, pero también en manos de las Cortes, señalar a través de los autos acordados cuáles serán las formas como se pueden prestar apoyo, pero también, y eso nunca dejarlo atrás, que el criterio del juez finalmente es el que va a decidir sobre cuál es la gama de apoyos que podría llegar a ofrecer. Eso es muy importante porque no todo va a estar regulado en la ley, por la diversidad que implica la realidad de la discapacidad. Entonces, por ello, insisto, el criterio del juez, la formación de los jueces, del personal auxiliar de la Administración de Justicia, los policías, el personal penitenciario, todos deben también conocer este tipo de mandatos jurídicos. Ahora, para los apoyos, evidentemente también podemos decir, hay premisas, mientras más se ejercita la voluntad, mejor lo va a poder ir haciendo la persona. También a una sociedad hay que hacer toma de conciencia, porque hay apoyos naturales que vienen desde el colegio. Aquí lo ligo con el artículo 24 sobre educación. El entorno educativo será, junto con la familia, de los primeros entornos que van a tener que aprender a brindar el apoyo para que una persona pueda expresar su voluntad. Y esto es ciertamente relacionado, pero distinto con la mediación para la comunicación, porque hay personas que requerirán mediación para la comunicación y a lo mejor no un apoyo más intenso. El segundo caso, porque yo les hablé del que solo requería reconocimiento, ¿y por qué requieren reconocimiento? Esto es bueno decirlo también, porque hay discapacidades en que se les priva, por ejemplo, ser testigos de testamento, ustedes lo saben, las personas ciegas no pueden ser testigos en una serie de actuaciones judiciales. Entonces, afortunadamente se superó la provisión para jueces, fiscales, defensores, etc. Entonces, llegamos al caso de aquellas personas que es el ínfimo porcentaje de las personas con discapacidad. Eso hay que tenerlo bien claro, que no pueden manifestar su voluntad de ninguna forma. Y ahí entonces, en esos casos, se habla de la forma de apoyo más intenso que puede requerir una persona. En este caso será una persona o grupo de personas respecto de la cual, por ejemplo, un juez va a tener que estudiar el historial de la persona a la cual se le va a brindar el apoyo, para ver quiénes son las personas más idóneas. Y esas personas, y aquí hay un tema importante, también el punto rector para poder tomar decisiones es la interpretación de la voluntad y preferencias de las personas y no el mejor interés de la persona con discapacidad. Esto tiene un matiz diverso. Porque ustedes habrán visto en la Convención sobre los Derechos del Niño se habla del interés superior del niño, bien, pero si la persona con discapacidad es mayor de edad, ya no es el mejor interés que es interpretado por un tercero, sino que es
la interpretación de la voluntad, repito, interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona estudiada, como les digo, por su entorno, por su historia de vida, etcétera, etcétera. Y también hoy día, alguien lo mencionó creo, las declaraciones de voluntad anticipada, que cualquiera de nosotros puede hacer para el evento en que no podamos en algún momento expresarnos como quisiéramos. Y eso tiene una amplia gama y va a tener que ir teniendo reconocimiento jurídico cada vez más para que no sea algo derribado después por los familiares, por ejemplo. Entonces, la Convención nos entrega estos elementos y en el mismo artículo 12 nos dice que las personas con discapacidad tendrán derecho a ser propietarias, heredar bienes y manejar sus propios asuntos, acceso a préstamos, a hipotecas, todo el ejercicio económico, bancario, y que no podrán ser privadas de sus bienes en razón de discapacidad. Tema muy importante. Ahora, el General Comment 1 también nos dice que las restricciones a la capacidad jurídica son discriminaciones por motivo de discapacidad, entendida como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad y que tiene como propósito o efecto impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Y esto tiene un sentido. Tiene un sentido porque si ustedes observan las concluding observations para Chile en relación al artículo 12, lo primero que le dice el Comité de Monitoreo a Chile es que tiene que derogar todas las normas jurídicas que restrinjan de manera total o parcial la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y también se le señala que debe poner atención a eliminar todas aquellas normas que eliminan el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad, sea que estén interdictas, en situación de institucionalización o guarda. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que ya hay recomendaciones para Chile sobre esto. Claramente estamos en deuda total. Ahora, no solo Chile, para ser un poco benevolente, si es cierto que Argentina y Perú sí ya tienen sus normativas en relación a esto, y bien, con algunos reparos de mi parte en algunas cosas ahí, pero sí han hecho un esfuerzo por el progreso y nosotros en Chile todavía no hemos llegado a lograr el estándar recomendado en esta materia. Como ustedes comprenderán, el ejercicio de la capacidad jurídica, que lo relacionamos con el negocio, los bienes, también tiene efecto en la integridad de la persona. Decidir sobre la integridad física y psíquica de la persona. Y por lo tanto aquí vienen todos los temas de psicocirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones sin consentimiento, todo tipo de tratamientos forzados. Entonces, a la luz de la capacidad jurídica y aquellos que requieren apoyo, todo este tipo de disposiciones del cuerpo o de la mente tampoco vienen al lugar. Obligaciones del Estado. Voy a resumir para ir terminando. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Lo primero va a ser, y esto es genérico para los distintos países, derogar todas aquellas disposiciones que restringan la capacidad jurídica porque se estima que son normas discriminatorias por motivos de discapacidad. En segundo lugar, adoptar todas aquellas medidas que tiendan a abrir lo que significan los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y expresión de voluntad de las personas con discapacidad. Capacitación de los funcionarios públicos, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. En definitiva, resguardar los derechos de la persona con discapacidad en estas condiciones. Casos. Hay un caso muy paradigmático que se nos presentó en el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que era de una persona con discapacidad intelectual, había sido acusado de un delito, y como ustedes saben, la persona
En esta condición se le declara una medida de seguridad que implica privación de libertad por un tiempo indeterminado y esta persona llevaba 10 años privado de libertad y entabló entonces su denuncia ante el comité. Y fíjense ustedes que cuando trabajamos en el comité del reglamento fuimos muy precisos en decir que no se aplicaría ninguna restricción a la capacidad jurídica de ninguna persona para que pudiera hacer alguna denuncia en el comité, siempre que obviamente hubiera agotado los recursos internos, ¿ya? Y finalmente el comité decidió que esta persona, al no haber estado con las reglas del debido proceso, se le había violado el derecho a su capacidad jurídica, el derecho a acceso a la justicia y también había sido sometido a un trato cruel, inhumano y degradante, que significa estar privado de libertad sin saber hasta cuándo ni cómo. Un ejemplo muy positivo, la semana pasada estuve en el Congreso Internacional de Notarios y ellos están ocupados de este tema y vamos a realizar en conjunto una pauta para que los notarios sepan a qué atenerse en los temas de capacidad jurídica cuando tienen a personas con discapacidad ante ellos. Algunos me decían, mira, el tema, por ejemplo, supongamos viene una persona que claramente, un matrimonio, supongamos, mayor, en que el marido quiere proteger a la señora dándole el usufructo vitalicio de la casa, ¿ya? Y nos falta el heredero que se opone y dice, no, examen médico. Y en el examen médico el señor no se acuerda quién era presidente en el año 1930. De eso estamos hablando. Pero la convicción del notario es que esa persona tiene clara la decisión de proteger a su señora dejándole la casa. Bueno, esos son algunas cosas, algunos detalles entre medio, entre meses, y decirles que Chile rinde informe en el año 2022, tiene que rendir su nuevo informe de monitoreo internacional. Por lo tanto, tenemos máximo ese tiempo, y espero que mucho menos, para resolver este asunto, y también por la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, uno de cuyos ODS es reducir las desigualdades dentro de los países, y esta es una forma grave de desigualdad, cuyos resultados deberán exhibirse y registrarse, evaluarse en el año 2030, siguiendo el lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible para no dejar a nadie atrás. Y por lo tanto, no queremos que ninguna persona con discapacidad sufra de desigualdad ni que quede atrás para poder decidir y por ende participar en el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Agradecemos a María Soledad Cisterna y quisiera recordarles, antes de pasar a nuestra última expositora, que si tienen algunas preguntas, estas las hagan por escrito y se las entreguen a unos funcionarios que las van a pasar a retirar. Entonces, a continuación, presento a nuestra última expositora, quien se referirá al reconocimiento de la capacidad jurídica y experiencias comparadas en América Latina. Pamela Molina es licenciada en Humanidades y diplomada en Periodismo Cultural de la Universidad de Chile, magíster en Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois, profesora adjunta de la Maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Gallaudet y especialista en discapacidad de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad en el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos en Washington. Participó como experta en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dejo con ustedes a Pamela Molina. Aló, a ver, ¿se oye? Sí, ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, lo primero también quiero agradecer
a la Corte Suprema y muy especialmente al ministro Lamberto Cisterna por la invitación que me hizo. Esta es segunda vez que tengo la oportunidad de venir acá a compartir con ustedes las experiencias que tenemos en relación a la promoción del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad dentro del sistema de justicia. Entonces, estas iniciativas de capacitación, estos seminarios de reflexión son muy importantes para todos los operadores judiciales, no solo de Chile, sino de la región. Entonces, estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar aquí. También les agradezco a todos ustedes que se han quedado aquí, porque estamos atrasados, lo sé. Ya, entonces, también agradezco su tiempo por quedarse a esta última presentación. Bueno, que primero quisiera pedirle a todos ustedes, por favor, que levantaran la mano. ¿Cuántos de los que se quedaron acá son operadores judiciales? ¿Cuántos? Que levanten la mano quienes están dentro de los operadores judiciales. Ok. ¿Cuántos son abogados? Ok. ¿Estudiantes de Derecho? Ok. Muchas gracias. ¿Sociedad civil? Ok. Bien, gracias. Bueno, yo casi siempre cuando hablo empiezo contando historia, porque yo creo que, bueno, por lo general se entiende que los temas de derecho son fome, son aburridos, pero yo siempre quiero romper eso. Pero ahora no voy a contar la historia por el tiempo, voy a ir al hueso, digamos, voy a ir a lo concreto, que es el hablar sobre el tema de modelo de toma de decisiones con apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad, es decir, para el ejercicio de la toma de decisiones. Ok, así que vamos a pasar. Lo primero, ya volver a insistir, ya se dijo. Este fue un afiche, como un flyer, que se lanzó en Argentina cuando se promovió en Argentina la reforma del Código Civil para eliminar la interdicción, lo cual no se logró. Pero aquí hay un punto muy importante. Este fue un flyer movido por la sociedad civil, el Movimiento de Personas con Discapacidad de Argentina. El no reconocimiento de la capacidad jurídica significa la muerte civil. Es decir, mientras nosotros seguimos aplicando la interdicción y la curatela, seguimos reemplazando la voluntad de una persona por causa de su discapacidad, la estamos convirtiendo en una persona muerta civil. Ok. Entonces, el desafío primero, más importante para realmente implementar la Convención de Naciones Unidas, que como dijo María Soledad, es lo mejor que tenemos en cuanto a tratado normativo de derechos humanos de las personas con discapacidad hoy en día, lo mejor que tenemos. No solo por lo que dice, sino por cómo se hizo, ella ya lo dijo. El desafío más grande es lograr el reconocimiento de la capacidad jurídica de personas con discapacidad en la práctica. En la práctica también, no solo en la normativa misma, sino en la práctica cotidiana de todos ustedes, operadores de justicia y los futuros abogados también. Ok, todos tomamos decisiones, toda la vida. Algunas decisiones son muy fáciles de tomar, aquellas rutinarias, como vestirse, el transporte, etcétera, que voy a comer hoy día. Pero otras decisiones son mucho más complicadas. Como casarte, comprar casa, mudarte de planeta, todas esas ya son más complicadas. Y muchas veces, ante esas decisiones complicadas, nosotros pedimos opiniones, nosotros pedimos ayuda. Hablamos con nuestra familia, hablamos con nuestras parejas, hablamos con profesionales. Por ejemplo, a veces decisiones relacionadas con médicos, por ejemplo. ¿Qué tratamiento voy a tomar? ¿Sí o no? Si me enfermé, hablamos con profesionales. Para contratar un abogado, pedimos ayuda. Pedir ayuda no es algo exclusivo de las personas con discapacidad. Todos necesitamos apoyo para tomar decisiones. Y así todo, a nosotros no se nos niega la capacidad ni ese derecho humano inherente de decidir. ¿Por qué se lo negamos a las personas con discapacidad? Aquí, el distinto esquema de las decisiones, complejas, simples, rutinarias. Todos los días decidimos, para venir aquí tomamos una decisión, para quedarnos tomamos decisiones. Ahora, ya lo dijeron Paula lo dijo antes, ¿qué decisiones reconocen nuestros sistemas legales? Típicamente, lo primero, las que son hechas por alguien que según la ley es considerada como capaz. Ese es el punto más importante que yo voy a marcar. Okay. Las que se consideran
nuestros sistemas legales consideran las decisiones o las reconocen aquellas que son hechas por alguien que la ley reconoce como capaz. Lo demás viene por añadidura, ¿sí? Voluntariamente sobre un objeto lícito como una causa lícita. Ok, ya. ¿Quiénes son incapaces ante la ley? Generalmente las personas menores de edad o las personas adultas que han sido declaradas incapaces por el juez o la jueza, principalmente en base a la apreciación de sus, comillas, capacidades mentales. Y históricamente podemos reflexionar. En la historia de la humanidad, no solo a las personas con discapacidad y a los menores de edad se les ha considerado incapaces ante la ley, o con diferente incapacidad mental, sino que también a las mujeres, a las personas indígenas, que se les considera subhumanos o no con humanidad en los tiempos cuando vinieron los conquistadores, ¿cierto? A los afrodescendientes, a los migrantes, a las personas que no tienen documentos, todavía. Entonces, a lo largo de la historia, hemos tenido diferentes criterios para considerar a quién se le considera incapaz ante la ley. Entonces, en el fondo, el sistema jurídico, el Código Civil, que viene de los tiempos de los romanos, todo el sistema jurídico fundado en esos códigos, no es neutral ni objetivo, es histórico, es heredado, tiene el sello de la jerarquía, de los valores y de los privilegios tradicionales, que ahora parecen limitados por edad y discapacidad, pero históricamente han sido delimitados por género, por la posición dentro de una familia patriarcal, por la situación económica y social, por la condición de ciudadanía étnicamente definida, como pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes. Entonces, en el fondo, esto vuelve a muchas más personas, no solo a las personas con discapacidad, vulnerables para la exclusión dentro del sistema jurídico y sometidas a un escrutinio adicional, a una desconfianza adicional sobre sus, comillas, capacidades. Esto se vuelve todavía doble y triplemente más difícil cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual o mental o psicosocial, como le llamemos. Pero ya es muy importante tener en cuenta, el concepto de discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con capacidad mental. Nada. Son dos conceptos completamente diferentes y se definen completamente diferentes, y ya se habló sobre esa definición antes. La capacidad jurídica tampoco tiene absolutamente nada que ver con capacidad mental. Ahora, confirmemos algunos consensos que tenemos para seguir adelante. Estamos todos de acuerdo en que las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, son primero personas y por lo tanto son sujetos de derecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Consenso fundamental para seguir hablando de este punto. Segundo, estamos de acuerdo que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, son titulares de derechos humanos y titulares de su ejercicio. Todos los sujetos de derecho, incluidas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tienen derecho a que el Estado proteja sus derechos frente a los terceros. Entonces, cuando hablamos de tutela, curatela, paterfamilia, interdicción, ¿de qué hablamos? Hablamos de historia del derecho, hablamos de filosofía del derecho, hablamos de teoría del derecho, hablamos de aplicación del derecho. Entonces, el artículo 12 es un parteaguas. Es un parteaguas. Tenemos que empezar a pensar que esto es historia del derecho, que debe ser modificada, cambiada. Así como hemos cambiado nuestras nociones sobre quién es capaz y quién no. Nuestras normas también deben cambiar. El artículo 12 es este parteaguas. Y dice que las personas, todas, tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica, algunas con más o menos apoyo, igual como nosotros, ellas también necesitan apoyo, bueno, algunas necesitan más, otras menos. Para hacer que una persona se exprese por sí misma, comunique sus deseos, tome decisiones, en un marco de un acuerdo de confianza y de respeto a la voluntad de esa persona. Eso es el apoyo. Que la persona pueda tomar decisiones y exprese su voluntad en un marco
de acuerdo, de confianza y respeto a su voluntad. El apoyo no significa restringir los derechos de la persona, no significa coaccionar a la persona para que actúe de una manera. No debe afectar su capacidad de actuar. Ninguna persona puede ser obligada a aceptar un apoyo contra su voluntad. Es la persona misma con discapacidad la que debe decidir si quiere el apoyo o no lo quiere. ¿Ok? ¿Ok? Aunque eso signifique que nosotros pensemos que está muy equivocada. Está el derecho a equivocarse. Todos tenemos ese derecho también, nos hemos equivocado 1000 veces, seguro. Tenemos derecho a equivocarnos y tenemos también el deber de asumir las consecuencias de ese error. ¿Ok? Bueno, entonces, también la persona con discapacidad puede, por ejemplo, la persona con discapacidad psicosocial puede no querer tomar los remedios. No puede no querer tomar la medicación que le receta un médico. Está en su derecho, aunque nosotros creamos que está equivocada, aunque nosotros creamos que eso le va a perjudicar a la larga. Está en su derecho. Lo importante es asegurarnos que ella entienda la decisión que está tomando y las consecuencias. Eso es el apoyo. El apoyo. Explico qué es lo que te estás decidiendo, cuáles van a ser las consecuencias, sí o no, y luego dejo que tome su decisión, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo. Eso es lo radical del artículo 12, pero es el derecho, es el derecho humano, el derecho a equivocarse y a decidir, quiera o no, o te parezca bien o no. No se debe permitir la toma de decisiones donde estén en juego valores sumamente personales que puedan afectar la integridad sin consultar a la persona, tales como la esterilización, el implante cloacal en el caso de los sordos. Es un tema bastante discutido, pero eso viola la integridad física de la persona. También su futuro hay que preguntarle primero. El tratamiento con fármacos neurolépticos, la terapia de electroconvulsión, la psicocirugía, son decisiones que no se deben tomar sin el consentimiento libre, informado y expreso de la persona en cuestión. Entonces, el artículo 12 tiene impacto en todos los ámbitos de la vida. En la salud, el bienestar, la salud sexual y reproductiva, los tratamientos, la alimentación, el estilo de vida, sus decisiones, por ejemplo, incluso también sobre qué identidad de género quiere tomar, etcétera, etcétera. Todo eso también parte del artículo 12, tu capacidad de decidir, tu economía personal, el trabajo, las inversiones, las transacciones económicas, las cosas que quieres comprar, y la autonomía, la vida independiente, dónde quieres vivir, las relaciones sentimentales, si te quieres casar o no, tus decisiones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a estudiar, todos ustedes estudiaron el Código Romano, que está fundado en la protección del patrimonio, más que en la protección de la persona y del desarrollo de la persona como individuo, como ciudadano. Entonces nos preocupamos, los derechos de la familia y el patrimonio y el bien común, entre comillas, ¿cómo los protegemos? Podemos preguntarnos a quiénes estamos protegiendo realmente. Porque esta interdicción ya se ha aprobado, hay un diagnóstico de la OEA y en la relatoría en capacidad jurídica que salió del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana de la OEA, que demuestra que la aplicación de la interdicción se ha convertido en la gran mayoría de los casos en una fuente de abuso hacia la persona con discapacidad que es interdicta. Hay una frase de una persona con discapacidad que escribió hace poquito ahí hablando en mi red de Facebook, que dice: yo no quiero que tus impuestos paguen mi seguro social, yo quiero pagar mis propios impuestos. Ahí verte. Ok. Entonces, el desafío, eliminemos los sistemas de toma de decisión sustitutiva y reemplacémoslo por un sistema de toma de decisiones con apoyo. Eso significa el desafío de modificar las normas. Aquí en Chile está el desafío de modificar el Código Civil, eliminar la interdicción, la declaración de incapacidad legal, la tutela, la curatela, por causa de discapacidad, eliminar el ejercicio de representación legal por tiempo indefinido, eliminar representación y figuras legales que habilitan a cualquier persona a anular las decisiones de otra. Cualquier acuerdo de representación legal individual cuando la persona no haya dado su consentimiento libre e informado. Cualquier mecanismo de toma de decisiones sustitutiva que anule la voluntad de la persona, aunque sea una sola decisión o sea uno o más acuerdos a largo plazo. Ahora, los apoyos
Los apoyos son, ya María Soledad habló, dio varios ejemplos sobre apoyo. Pero los apoyos, ¿qué se entiende por apoyo? Recursos, acciones y estrategias que requieren o necesitan las personas para poder expresar su preferencia, para poder tomar decisiones que mejoren su independencia personal, su autonomía, su productividad, su inclusión en la comunidad y su calidad de vida. TDCA aquí, toma de decisiones con apoyo. La toma de decisiones con apoyo significa que la persona con discapacidad está siempre en el centro de su propio proyecto de vida. No otra persona por ella, no la familia, no nadie más, solo la persona. Las familias, las instituciones y los sistemas tienen que garantizar que esas preferencias sean reconocidas y sean implementadas sin discriminación. Ejemplo, tenemos un obstáculo en la sociedad, hay un desnivel en el camino, hay un desnivel. Ese es el obstáculo. Luego, ese desnivel se solucionó con una escalera. La escalera es la barrera. El apoyo, en este caso, sería la rampa. Un ejemplo simple y gráfico. Ok. Pero para los apoyos, para ustedes, todos ustedes, para nosotros todos, está el imperativo de experimentar. No hay receta para los apoyos, no hay receta. El imperativo es experimentar e innovar y ser creativo. El apoyo. Para el apoyo necesitamos cambiar el chip. Nosotros tenemos que definir el apoyo en la interacción con la persona con discapacidad intelectual y psicosocial, porque el apoyo no es un traje estándar, es un traje a la medida. Ya lo dijo alguien por aquí, por ejemplo, que además de que dentro de una comunidad de personas con una situación de discapacidad hay también una heterogeneidad inmensa y hay también lo que se llama la interseccionalidad dentro de uno mismo. Es decir, yo tengo varias identidades dentro de mí. No solo soy una persona sorda, soy una persona latina, tengo tales barreras allá en Estados Unidos y tengo tales barreras acá en Chile por mi múltiple identidad. Ok, entonces, todo eso va a definir qué tipo de apoyo le vamos a dar a la persona. Yo hablo en la lengua de la mayoría, otro sordo no. El tipo de apoyo que yo necesito va a ser diferente al tipo de apoyo que otra persona sorda necesita para acceder a la justicia, por ejemplo, y ejercer su capacidad jurídica. Entonces, aquí el imperativo, por ejemplo, por lo general los jueces deciden de oficio cuando hay un caso. Por ejemplo, un juez de familia en relación a la pensión quiere declarar interdicto a los hijos para que pueda recibir la pensión. Ejemplo, después voy a hablar de unos casos bien concretos sobre esto. Entonces, muchas veces el juez decide de oficio, no conoce a la persona. Decide, declara la interdicción, ok. Bueno, aquí el imperativo, la invitación para todos ustedes, es que deben conocer a la persona que está ahí en ese proceso. Tienen que conocerla, tienen que verla. Ustedes pueden evaluar también, conversando con la persona. ¿Qué tanto? ¿Cómo es? ¿Qué apoyo necesita? Eso es lo que no se hace en el sistema por lo general. Se opera así, con el papel, nada más. Se aplica la ley nacional y no se aplica la ley mayor, la convención. Okay. Entonces, otra cosa, el modelo de toma de decisiones con apoyo no son lo mismo que ajustes razonables. Los ajustes razonables pueden ser un apoyo, pero todos los apoyos no son solamente los ajustes razonables. ¿Ok? Entonces, como ajuste razonable, en mi caso, yo necesito un intérprete. Okay. Otra persona puede necesitar un asistente personal que lo acompañe en su vida diaria. O un asistente que lo acompañe para acceder a la justicia. Entonces, hay diferentes, no todos, ajustes razonables más otros apoyos. Los apoyos que pueden ser, que no son solo recursos o cosas, sino que son personas. Okay. Facilitadores también. Facilitadores de la toma de decisión. Bueno, obviamente se entiende que para modificar las leyes nos encontramos con el tremendo obstáculo, que nadie entiende bien cómo deberían los apoyos funcionar en la práctica. Ese es el gran desafío, ¿cierto? Ok.
Aquí ya se mencionó un poco los tipos de apoyo. Tenemos los tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación aumentada. Tenemos los técnicos también, o otras tecnologías. Claro, y tenemos el braille, tenemos los personales. A los personales puede ser familiares siempre y cuando la persona lo eligió. Porque muchas veces el problema es con la familia. Entonces la persona tiene que elegirlo. También tenemos los profesionales, a nivel de asistente personal, los profesionales. También tenemos agencias que se ofrecen esos servicios. Tenemos proveedores de servicios, que pueden ser facilitadores, personas que intervienen un tiempo limitado decidido por el juez, y para ciertas circunstancias que también se deciden cuando venga el fallo, de aplicar un modelo de toma de decisiones con apoyo. Okay. Ahora, también hay otra figura que ahora se creó en una ley que ya les voy a contar, de Costa Rica, lo que se llama el garante para la igualdad jurídica. Es la figura legal creada por la Ley de Autonomía Personal de Costa Rica, que se aprobó hace poco. Esa ley de autonomía personal en Costa Rica es uno de los ejemplos de implementación en nuestros países para eliminar la figura de la interdicción y para promover la autonomía personal y la vida independiente y en comunidad de todas las personas con discapacidad, sin tener en cuenta qué tipo de discapacidad tienen. Entonces, aunque en Costa Rica sigue estando el Código Civil, la Ley de Autonomía Personal declara modificar algunos artículos del Código Civil y crea dos figuras. La figura del asistente personal, que es el asistente para la vida cotidiana de una persona con discapacidad que lo necesite. Si todo esto no se aplica así estándarmente, solo la persona que lo quiera no necesita y lo quiera pedir. Tal como dijo María Soledad, hay muchas otras personas que no necesitan apoyo. Tenemos discapacidad, pero no necesitan apoyo. Otras sí. Entonces, el asistente personal, la primera figura. Y la segunda, la figura del garante para la igualdad jurídica, que se llama en esa ley, me parece un bonito nombre, que en el fondo es la forma como esta ley propone aplicar lo que llamamos la salvaguardia. ¿De qué dice el artículo 12? La salvaguardia es el garante para la igualdad jurídica, es decir, personas que tienen que ser capacitadas previamente. Todos estos facilitadores son capacitados previamente. Entonces, personas a quienes se les da por tiempo limitado el rol de apoyar jurídicamente la toma de decisiones de una persona, pero siempre, primero, con el consentimiento del tomador de decisiones, así se le llama a la persona con discapacidad en esta ley, el tomador de decisión. Él es el tomador de decisión. La persona no toma decisiones por él. No. La persona le explica la decisión, le dice, estos son los pros, estos los contras, y ve la forma como explicarle la decisión, que hay muchas formas. María Soledad ya dio algunos ejemplos de cómo hay diferentes formas, usando incluso la misma tecnología, donde un facilitador puede explicarle a una persona con discapacidad intelectual o psicosocial la decisión que debe tomar. Entonces, estas también son figuras, tipos de apoyo. Y también dentro de esta ley, hoy la otra que voy a mencionar, ya se considera el apoyo formal, es decir, apoyos que ya están considerados dentro de los procesos legales. O informal, es decir, que no están mencionados en la ley, pero que ahora la ley, ya al modificarla, acepta, por ejemplo, una persona con discapacidad venga con alguien como apoyo para votar, o que venga con alguien para acceder al sistema judicial y servir de testigo, o, digamos, responder ante una causa penal, etc. Ok. La otra cosa del apoyo, la intensidad y la temporalidad. Eso también lo va definiendo el juez, pero hay diferentes formas y el juez lo define primero en interacción con la propia persona, por eso es tan importante que conozcan a la persona con discapacidad que están en proceso. Hay intensidades y hay temporalidades. Intermitente, es decir, apoyo cuando sea necesario. Son de naturaleza episódica. Limitado, es decir, tiene consistencia en el tiempo, pero no es permanente, es una duración corta, limitada, y luego se establece una evaluación de cómo funcionó ese apoyo. Y el otro, extenso, que supone una implicación o una intervención de manera regular, diaria, en uno o varios ambientes, por ejemplo, el trabajo y el hogar. No tienen una limitación de tiempo, pero las leyes, por ejemplo, la de Costa Rica, y la otra ley que también voy a mencionar, la reforma del Código Civil en Perú, dice que expresamente que la persona con discapacidad decide si quiere cambiar el apoyo, en algún momento lo puede anular. Puede decir, bueno, ahora ya no quiero el apoyo, voy a cambiar, quiero el apoyo, pero voy a cambiar a mi asistente personal. Todo eso también lo puede hacer. Siempre la persona está decidiendo.
Ok, ahora, en este mapa que está aquí, están los diferentes países y también ciudades del mundo en donde se han aplicado diferentes experiencias de modelos de toma de decisiones con apoyo, para personas con discapacidad, específicamente personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Noruega, Letonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Kenia, Australia, Nueva York, Texas. Yo les voy a contar la de Nueva York. Ok, la de Nueva York es una experiencia piloto para probar cómo funciona el modelo de toma de decisiones. Este tipo de experiencias pilotos se pueden desarrollar paralelamente en que se está escribiendo la ley para la toma de decisiones. Entonces, de esa manera se puede ir viendo cómo funciona, si funciona o no. Y aquí el tomador de decisión, el tomador de decisión, entonces la persona con discapacidad, que se lo fue reclutando en las escuelas o con las familias o en los juzgados que han sido interdictos. A esas personas se toma un grupo de personas con discapacidad intelectual mayor de 18 años y se genera un grupo de apoyadores, un facilitador y un mentor. El mentor es el que dirige el proyecto, pero los facilitadores son los que ayudan a la interacción entre el tomador de decisión y los apoyadores. Los apoyadores se capacitan para eso, y se ve un proceso de fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, conocer al tomador de decisión. Los futuros apoyadores o potenciales apoyadores conocen al tomador de decisión. Se arma un equipo de trabajo. A medida como va funcionando, se hace un acuerdo por escrito. Es como un contrato. Entonces el tomador de decisión contrata a los apoyadores, especificando en ese contrato, en ese acuerdo específicamente para qué necesita el apoyo, cuándo necesita el apoyo, etcétera, etcétera, quiénes son las personas que te van a apoyar. Y luego se va viendo una evaluación de cómo está funcionando esto. Esta es una experiencia piloto para ver cómo puede funcionar dentro del sistema judicial aplicar a apoyos también. Hay un proyecto piloto en Colombia. Tengo 5 minutos, así que voy a ir rápido. Hay un proyecto piloto en Colombia con personas con discapacidad intelectual. Este fue promovido por las familias de personas con discapacidad intelectual. Y también es muy similar al de Nueva York. Primero se va viendo en interacción con la persona cuáles son las formas efectivas de comunicación con la persona. Se hace capacitación a la persona y también a los apoyadores. Se va viendo también la oferta en términos de servicios de apoyo que hay alrededor y se construyen redes de apoyo familiar y social. Este proyecto dio muy buenos resultados también, y de hecho también es parte de lo que ayudó a conformar el proyecto de ley para el ejercicio de la capacidad jurídica en Colombia, que en estos momentos ya tuvo su primera aprobación en el Congreso de la República y falta la aprobación del Senado. Están en esa parte. En este proyecto de ley de Colombia también se identifican todos estos tipos de formas de apoyo que le acabo de mencionar, tanto formal como informal, y se anula absolutamente del Código Civil la figura de la aplicación de la figura de la interdicción y la curatela por causa de discapacidad. Solo se mantiene la de menor de edad, pero la de causa de discapacidad se elimina completamente. Esto en Colombia, pero todavía no está aprobado. Ahora, en Perú se acaba de aprobar la reforma del Código Civil peruano. Elimina la figura de la interdicción por causa de discapacidad, solo se mantiene la de menor de edad, también exactamente igual. Y ahora están en el proceso de ver una reglamentación para implementar el sistema de modelo de toma de decisiones con apoyo, donde la OEA va a apoyar ese proceso. Bueno, otros ejemplos, el modelo sueco, que creó el ombudsman personal, ya lo mencionó María Soledad, así que lo voy a pasar rapidito. Pero la otra vez pudimos traer a Perú a uno de los creadores de una agencia de defensor personal en Suecia, que también es una persona con discapacidad psicosocial. Entonces, en el fondo, es como un apoyo de entre pares, que da muy buenos resultados también. Ahora, el proyecto de ley de capacidad jurídica en Colombia. Se eliminó la interdicción, como les dije. Se considera la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y las preferencias personales. Se consideran los apoyos formales y los apoyos informales. Se considera la figura de las personas de apoyo, que es más o menos similar a lo de la ley de autonomía personal en Colombia, la persona de apoyo. Y también la figura del defensor personal, que es la que implica ahí una sentencia judicial también, de adjudicación de apoyo.
pero siempre teniendo en cuenta la voluntad del tomador de decisión. Ahora, una otra figura que también considera esta ley es la decisión anticipada. La directiva anticipada, también ahí en esa directiva se puede incluir a quien quieres, como defensor personal o como persona que te va a ayudar a tomar las decisiones en algún momento en que estés en crisis o que no puedas tú de expresar tu voluntad en ese momento. La decisión anticipada tú lo puedes dejar por escrito. Y también se considera la figura de los acuerdos de apoyo para actos jurídicos, muy similar a lo que les acabo de describir en el proyecto piloto, en la ley de autonomía personal también. Y se considera en la ley peruana también la evaluación de desempeño de los apoyos, que debe ser periódica, es un monitoreo que debe darse. Bueno, esto es más o menos en general. Ahora, la ley de autonomía personal de Costa Rica ya se la conté. Ahora, voy a mencionar para terminar, sentencias, algunos ejemplos de sentencias. Nosotros en la OEA estamos capacitando a los operadores judiciales en diferentes países de la región. A la medida que nos vamos pudiendo hacerlo, hemos trabajado con jueces que ya están aplicando, digamos, sentencias que anulan la interdicción. ¿Qué es lo que hacen estos jueces? Entonces aquí yo les voy a dar el ejemplo de dos de Perú, pero en general estamos tratando de identificar jueces que están aplicando lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, aunque existe la ley nacional, un código civil, ya que restringe el ejercicio de capacidad jurídica por causa de discapacidad, el juez falla por la ley mayor, que es la Convención. La Convención de Naciones Unidas, que es ley del país, con rango supralegal, constitucional, incluso supraconstitucional en diferentes países. Entonces el juez declara el control de convencionalidad y aplica la convención y deja sin efecto, por ser contrarios a la ley mayor, los artículos del Código Civil que se oponen al ejercicio de la capacidad jurídica. Y este es el caso, por ejemplo, del juez de Cusco, Perú, Edwin Bejar, que por una petición de interdicción de dos hermanos con esquizofrenia, falló, negó la interdicción y generó también, aplicó la convención y generó un modelo de toma de apoyos con un equipo interdisciplinario dentro de la Corte para poder darle la pensión, apoyar eso, darle también recursos para que encontraran trabajo y generen su autonomía económica. Y el apoyo psicológico que se necesita, se resguarda el derecho a pensión. Y el otro caso también, en Lima, un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, se dio de baja por invalidez. La demanda se pide que se le reconozca una causal de que obtuvo la discapacidad con ocasión de servicio, porque era de la Marina de Guerra de Perú. Entonces, ahí la sentencia también se restituye todos los beneficios, incluyendo cálculo de pensión, intereses, grado, atención médica, a costo de la institución. Se dispone la realización de ajustes razonables, la reincorporación del personal cesado por discapacidad a la sociedad y al trabajo, la sensibilización del personal, incluyendo la procuraduría y también sobre los derechos, la capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en el fondo, aquí no hay que esperar que modifiquemos el Código Civil. Aquí hay que aplicar la ley mayor. Esta no es cosa de, todavía falta, esperemos a que el Congreso decida. No, junto con seguir, digamos, luchando por cambiar el Código Civil porque se opone a la ley mayor, nosotros como operadores judiciales, como abogados, como jueces, debemos aplicar la ley mayor, es nuestro deber. Chile firmó y ratificó la Convención de Naciones Unidas. Hay que aplicar el control de convencionalidad. Y además, otra cosa importante, como reflexión final, que es bueno también considerar estos proyectos pilotos, independientemente de las reformas legislativas, porque sirven de aprendizaje para ir viendo cómo funciona el modelo, ya que hay que experimentar y hay que innovar. No hay receta. Hay que hacerlo. Entonces, este cambio de paradigma implica un proceso paulatino de aplicación y transformación social y cultural. Tiene que haber equipos interdisciplinarios de facilitadores y apoyadores dentro del sistema judicial. Tiene que continuar esta capacitación a los operadores de justicia. Se hace necesario generar protocolos de acceso a la justicia, incluyendo ajuste de procedimiento, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Yo he visto ahora protocolo en Perú, en Paraguay, en Costa Rica. Acá no he visto un protocolo de acceso a la justicia, por lo menos yo no lo conozco, pero es algo que también es importante crear.
Ahora, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial deben encabezar el movimiento a favor del apoyo para la toma de decisiones. Y se debe seguir aplicando el control de convencionalidad. Con esto termino. Muchas gracias y gracias por esperar también por el tiempo. Agradecemos a Pamela Molina y tengo 4 preguntas que me llegaron. Quisiera pedir, porque como iba a terminar a las 6, yo a esta hora tendría que estar en otro lugar. Si hay alguna para mí, ¿puedo contestarla primero, por favor? Sí. Y si no, me puedo retirar. Gracias. Sí, acá hay una que es para ambas expositoras, pero se la voy a hacer a usted, María Soledad. Ya. Dice, ¿qué países conocen que estén aplicando exitosamente el modelo de toma de decisiones con apoyo en la capacidad jurídica? Bueno, Pamela en su exposición ha señalado algunos ejemplos de países y estoy de acuerdo con ella que se está probando todavía. Ni y lo digo bien responsablemente, ni la modificación argentina ni la peruana resultan, por ejemplo, ser como el ideal, porque son, si uno lo lee con detención, son un poco ambiguas en la forma como lo describen, y también los jueces en la práctica, a pesar de algunos casos que señalaba Pamela, la gran mayoría no ha entrado a revisar los procesos anteriores de interdicción. Por lo tanto, han dejado el statu quo, la misma situación anterior, y no, aun cuando tienen las facultades de revisar, no lo han realizado. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona este traje a la medida. España está promoviendo también una modificación legal, pero ya hay cierta reticencia, porque no sería todo lo que un modelo como el que señala la Convención y este control de convencionalidad es el que está estableciendo. Así que yo creo que cada realidad es distinta y por eso Chile, desde mi punto de vista, no debería esperar un minuto más y debería empezar a analizar ya su situación y ponerse al día con lo que significa la actualización y armonización normativa. Esa sería mi respuesta. Gracias. Y gracias a todos. Les pido permiso para retirar. Sí, muchas gracias, María Soledad. Tengo... Un aplauso, por favor. Tengo una pregunta para Pamela. Dice, ¿en qué tema haría capacitación a los jueces relacionado con la capacidad jurídica? ¿En qué haría hincapié en la formación y perfeccionamiento de los jueces? A ver, sí. Ok. Mira, bueno, la capacitación que estamos haciendo a los jueces y operadores judiciales es en el marco de un proyecto, ya que llevamos implementando 2 años, ya está por terminar, pero igual hemos continuado por cosa de voluntad en esta capacitación. Y este proyecto es para capacitar en temas de capacidad jurídica y acceso a la justicia, ya fundamentalmente artículo 12 y artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas. Entonces, estas capacitaciones que hemos llevado ahora a 6 países de la región, han sido en estos 2 temas. O sea, digamos, capacidad jurídica y acceso a la justicia, porque creemos que es el mayor desafío de capacitación en temas de derechos de personas con discapacidad que necesitamos ahora. De hecho, digamos, el vínculo que tenemos para apoyar a Perú ahora en el proceso de aplicación de la reforma es parte de los resultados de este proyecto. Chile no está incluido. Nosotros estamos continuando las capacitaciones también a manera virtual, ya que los recursos son escasos, pero
los recursos técnicos los tenemos, entonces estamos implementando también capacitaciones virtuales en los mismos temas para operadores judiciales y autoridades públicas, en el tema del artículo 2 y artículo 13. Muchas gracias. Tengo una pregunta dirigida a Paula Silva. No, hay micrófono ahí. Dice, ¿puede una persona con problemas mentales como la esquizofrenia decidir por su tratamiento? Si un médico considera que es mejor su internación, ¿cuál voluntad prima? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿el diagnóstico de una persona con discapacidad psicosocial es suficiente para que se limite su voluntad? Entre paréntesis, personas con trastornos autistas. ¿Aló? La primera pregunta, acordémonos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. La Ley de Deberes y Derechos del Paciente, voy a tratar de sintetizar y a ver si... es un avance respecto de las normas anteriores porque contempla la consulta de la voluntad de una persona, sea que tenga o no tenga discapacidad, porque los pacientes muchas veces tienen estados de conciencia distintos y entonces si se puede conocer la voluntad de una persona, independientemente si tiene o no tiene discapacidad, siempre se debe estar a ello. Cuando no hay, no es posible, se consulta, aquí hay un modelo de apoyo, se consulta a su acompañante y, si es necesario, al representante legal. Yo siempre tiendo a pensar, y me gustaría que así lo interpretaran, pero no ocurre, que cuando se consulta al representante legal es porque lo tiene. O sea, una persona no declarada en interdicción no lo tiene. Ahora, ¿qué pasa? La Ley de Derechos y Deberes del Paciente tiene normas especiales respecto a las personas con discapacidad y después tiene una norma especial también respecto a los tratamientos psiquiátricos. Y si bien el consentimiento informado es necesario para los tratamientos, la norma que establece puede obviar la opinión y la voluntad de un paciente para los casos específicos en que la ley los contempla, que no me acuerdo de memoria ahora, pero sí es mejor para él, en fin, y siempre se está diciendo por las personas que vienen desde ese mundo de que ahí hay una vulneración a sus derechos. La ley chilena todavía permite, en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, para esos casos específicos, aplicar la voluntad del médico, o sea, la decisión médica, más que por sobre la voluntad del paciente. Eso está en la legislación chilena. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿El diagnóstico de una persona con discapacidad psicosocial es suficiente para que se limite su voluntad? Personas con trastornos autistas. A ver, la voluntad y la capacidad jurídica no son el mismo concepto. La voluntad es la que se manifiesta. La legislación chilena, si bien reconoce la manifestación de la voluntad, como les dije, la evalúa en que sea una voluntad válida. Y para que sea válida, ser de los, ¿no es cierto?, de los que sean legalmente capaces. Lo que ocurre en la legislación chilena respecto de las interdicciones es que, y sobre todo la ley 18.600, es que permite, con el registro de la discapacidad, que va a haber, que se hace de acuerdo a una evaluación previa de su discapacidad, ese es un antecedente para solicitar la interdicción. Y por lo tanto, si la familia sigue ese procedimiento, se le puede declarar en interdicción y esa persona va a perder su capacidad de actuar. Y lo que yo sostengo, no alcancé a decirle, es que no solo pierde su capacidad de actuar, sino que su voluntad nunca más es considerada. Una de las grandes deficiencias que tiene el sistema de tutelas y curatelas chileno es que se preocupa de los bienes y no se preocupa de las personas, y tampoco contempla un sistema ni siquiera de consulta o conocimiento o investigación de cuál es la voluntad de la persona. Es decisión absolutamente sustituida al mejor saber y entender del curador. Y por lo tanto, la voluntad de las personas pasa a... desaparece, la persona desaparece, los actos de los absolutamente incapaces son inexistentes, dice un artículo. En realidad, la persona no existe. Ese es uno de los efectos graves que tienen las tutelas y las curatelas. No necesitan consultar ni siquiera, a diferencia de los menores, en que los menores sí se tiene que consultar, ¿no es cierto?, la opinión de la persona para tomar las decisiones, ya sea que se acoja o no se acoja, pero la ley, la legislación contempla consultar la opinión de los menores. Las personas incapacitadas no se contempla. Entonces eso, claro, a pesar de que sí tienen voluntad, e incluso las personas con las discapacidades más severas tienen voluntad,
tienen forma de expresar en quién confían, que ya es una cosa fundamental para el cuidado de las personas. Y, perdón que me extienda, ya está aprovechando que no alcancé a contar. Y pueden saber en quién confían, cuándo tienen miedo y cuándo no tienen miedo. Estamos hablando de personas postradas o personas con dependencia, y eso ya te determina si quieren estar en esa situación o en otra situación. Y eso, de acuerdo a la Convención, debiera ser consultado. ¿Ah? La voluntad importa mucho, pero el sistema actual chileno no la considera. ¿Okay? Muchas gracias. Y tengo una pregunta para María Jimena Rivas. Dice, considerando el modelo social, ¿el término utilizado correctamente es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad? Sí, es un tema en discusión. Lo que pasa es que hay distintas tendencias, hay distintas opiniones. Hay personas, sobre todo, yo he tenido hartas conversaciones con distinta gente. Hay personas, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad psiquiátrica que dicen lo nuestro es una situación, porque si yo estoy con un tratamiento y estoy compensado, yo no tengo ninguna discapacidad. Hay otros que consideran que es el entorno, como es el entorno el que discapacita, entonces si el entorno no me presentara barreras, yo no tendría discapacidad y saldría de esta, y por eso esto es una situación. También, ahí yo tengo mi opinión personal, que se da en que yo siento que aunque en el caso de mi hija también tiene discapacidad, según la CONPIN, 90% física, 90% intelectual, aunque Chile sea el país más inclusivo y accesible, ella va a tener discapacidad, digamos, no es una situación, no es temporal. Entonces, nosotros creemos que como para zanjar, claro, es una condición en el fondo, y creemos que para zanjar un poco, al menos desde el gobierno usamos el concepto que quedó establecido en las Naciones Unidas, que habla de personas con discapacidad. Nos parece que de ahí hay un montón de otras. Hay gente que se siente más cómoda hablando de que tienen capacidades diferentes, etcétera, pero creemos que nos parece un poco más prudente usar el término que estipula la Convención. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, sí, ahí está. Ahí está el micrófono. Es con respecto a esta última respuesta que ha dado Jimena Rivas. Yo creo que yo soy una persona con discapacidad, soy activista hace muchos años, también participé en los trabajos previos a la Convención, y aquí se ha modificado de manera arbitraria el concepto impuesto por la anterior administración, concretamente por el señor Mauro Tamayo, cuando fue director nacional del Senadis. Él impuso el término persona en situación de discapacidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que para modificar el término persona con discapacidad se requiere de una convocatoria a la sociedad civil de las personas con discapacidad. Es un legítimo derecho a la participación que está consagrado en el primer Pacto de Derechos Humanos del siglo XXI, y en Chile esa convocatoria jamás se ha hecho. Por lo tanto, mientras las personas con discapacidad, miembros de la sociedad civil de este país, no nos pronunciemos respecto de una denominación que nosotros mismos decidimos que se nos diera en ese primer Pacto de Derechos Humanos, lo que corresponde es que se siga respetando nuestra voluntad, mientras esa voluntad no sea determinada de una forma distinta mediante una consulta pública que el Estado de Chile no ha convocado. Por lo tanto, a juicio de esta abogada, y en pleno respeto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que corresponde, y por respeto a nuestra voluntad, es que se nos denomine persona con discapacidad. Será situación cuando se nos convoque una consulta pública y la mayoría determine que ese es el término correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, entonces nuevamente queremos agradecer la participación de nuestras destacadas panelistas que hoy abordaron de manera muy completa el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, dando una panorámica clara de cómo es abordado el tema por nuestra legislación y hacia dónde van los desafíos y exigencias que como Estado y sociedad debemos cumplir para hacer efectivo el modelo de apoyo en las decisiones que nos impone la normativa internacional y los derechos humanos. De esta forma, damos por finalizada la actividad y les recordamos que próximamente podrán encontrar disponible en formato digital este seminario en el canal del Poder Judicial. Muchas gracias y buenas tardes.